Sí, por aquí hay uno, vea. Por allá atrás está el otro también. Ah, esa es la gatica, sí. Y falta otro. Lindo. Muchas gracias. Eh, Muy bien, buenas tardes nuevamente. Iniciamos acá entonces a partir de este momento la segunda parte de nuestra jornada correspondiente al martes 24 de agosto, lectoescritura, grupo 30 Oriente. En la primera parte estábamos mirando el tema de el administrador y las TIC y ya tenemos una segunda actividad. También miramos el tema del blog y explicamos en detalle la actividad que tiene que ver con la comunicación como eje del desarrollo organizacional, como eje de la gestión en las empresas, que es una presentación, un tema que me parece a mí fundamental en este curso, porque a partir de él no solamente vamos a plantear la actividad que nos queda de cómo la comunicación se puede plantear en las organizaciones, sino que también ese tema sirve de apoyo para la formulación de su trabajo parcial. Diría yo también en una parte que tiene esa presentación de que en cuanto al proceso de comunicación, en la manera como ustedes en adelante van a concebir al otro como un actor dentro del escenario de la organización. Bien, así como ustedes son actores hoy en esta clase, como siempre, y entonces están siendo incluidos en una grabación que después yo les envío a ustedes como registro de la clase. Muy bien, entonces vamos a continuar. Voy a volverme otra vez voy a volver a proyectar el blog para que continuemos trabajando en ese blog. Por favor, me cuentan cuando ya sea visible para ustedes el blog. Ya Profe, ya se, es visible para Sí. nosotros. muy bien. Entonces, estamos en el blog, como hicimos cuando ingresamos a esta pestaña, que es donde está la actividad que nos queda pendiente para subirla. Y vamos a ingresar acá a la primera unidad. ¿Sí? Recuerden, aquí donde dice leer más, yo abro. ¿Sí? Y allí entonces tengo yo un contenido, se llama la comunicación como eje de la gestión empresarial. Entonces comienzo a decir que para abordar el aprendizaje de la lectoescritura se deben tener en cuenta aspectos pedagógicos, didácticos y comunicativos al momento de codificar por medio de la escritura y de codificar mediante la lectura de mensajes, para que de forma activa el estudiante interprete, comprenda, analice, comente y argumente diferentes textos bajo modalidades de formato documental, comentario, reseña, informe escrito, resumen o ensayo. Eso es lo que abarca nuestro curso. Ya mirábamos en los contenidos, pero miren que acá también se refiere primero a lo que hemos venido haciendo, interpretar diferentes textos. Entonces lo primero que hicimos fue aprender a estructurar, a construir un texto que parece sencillo, pero que requiere una estructuración, que requiere una intencionalidad y la presentación personal. Pero después viene el tema de, bueno, cómo usted opina y comienza entonces a argumentar sobre el administrador y las TIC. Entonces ahí es cuando estoy diciendo allí que hay diferentes tipos de mensajes, ¿sí? En donde usted puede interpretar, comprender, analizar, comentar. ¿Sí? Y bajo diferentes formatos. Ahorita al comienzo de la clase, en la primera parte, Alejandro mencionaba, hubo otra materia donde tuve que hacer un texto, un informe. Entonces, mire que aquí está diciendo también las diferentes modalidades, ¿sí? La comunicación está presente en todos los ámbitos del desarrollo humano. Es el eje de la gestión en las organizaciones y en las empresas donde el administrador llevará a cabo su ejercicio profesional. Esta frase que yo la pongo allí como afirmación mía, esa es la que condensa la presentación de la comunicación como eje de la gestión, del desarrollo en las organizaciones. Y eso nos lleva al eje que problematiza, a la pregunta, al asunto central de este curso, y es cómo contribuye la comunicación mediante la lectoescritura en el rol integral del administrador de empresas para una gestión en la organización. Ahora, esa gestión tiene que ver o como líder, gerente, dinamizador. Esa gestión tiene que ver con la gestión como colaborador, como coequipero. Esa gestión tiene que ver entre pares, entre coordinadores. En fin, que
puede ser una organización, una institución o la comunidad. Allí tiene injerencia, tiene acción el administrador. Y quiero que esta sea la pregunta, o como llamo yo, eje problematizador, para que cada que usted los martes vaya a ingresar a esta clase, o cada que esté haciendo un trabajo, cada que esté mirando, usted no solamente se pregunte para qué estudiamos lectoescritura o para qué vemos lectoescritura y para qué el profesor nos propone que sea tipo taller, o en palabras más sueltas, ¿para qué sirve? O eso es relleno. Entonces, no, mírele el sentido, ¿sí? Y mire todos los días que vamos las diferentes actividades que sí estemos cumpliendo con ese propósito. Viene acá también escribir, dice entonces en una primera actividad que vamos a hacer ya como actividad, como aplicación, que escribir consiste en plantear una idea o punto de vista a partir de la observación, percepción o registro de un hecho, problemática o fenómeno. Entonces vamos a escribir, pero para poder escribir vamos a explicar cómo se escribe. Vamos a comenzar desde lo más, plantearía yo lo más básico, paso a paso. Entonces me voy a trasladar en este momento a la presentación de clase, que allí tengo el apoyo de lo que voy a explicar. Y que está también en el blog, pero me voy a apoyar en este caso en la presentación de clase. Nuevamente me cuentan, yo que a veces es visible para mí, pero no para ustedes. Aquí estoy viendo que está cargando. Ya Sí, es profe, visible, sí. ¿cierto? Profe, ya Entonces, se ve. después de la agenda, entonces vimos el desarrollo de esa actividad. Mire que ahí está la actividad y acá estaba la actividad. Yo la voy a quitar de ahí. Estaba la actividad que vamos a hacer con la presentación. Aquí hicimos la pausa, entonces vamos a continuar acá. Entonces vamos a escribir, pero entonces primero vamos a hablar de las estructuras textuales. Quien vio el material de apoyo puede notar o puede mirar, y quien no lo ha hecho ahí lo mira y está en detalle lo que voy a decir acá sobre las estructuras textuales. Entonces existe la superestructura, que es lo llaman superestructura. Entonces existe una forma y un fondo, digámoslo, ¿cierto? Forma y contenido. Forma es cómo está dispuesto, entonces tiene que ver con la estructura. Y el contenido es lo que yo quiero decir. Entonces los autores lo llaman superestructura y macroestructura. Y otros dicen que el uno es la semántica y el otro es la sintaxis, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, la palabra sintagma, la palabra la llaman sintagma y es la unidad mínima de significado. Y la frase, que la conforman varias palabras articuladas, ¿sí? Es la unidad mínima de sentido, la frase u oración. Y el párrafo, que lo componen varias oraciones, es un bloque con proposiciones y conceptos, y que debe tener expresiones de transición para que sea entendible. Ahora, tiene un bloque de proposiciones y conceptos, entonces un párrafo contiene frases articuladas. Y si contiene frases, contiene las palabras. Luego, un párrafo, además de ser un bloque de proposiciones y conceptos, es una unidad que tiene significado y sentido. ¿Por qué hago énfasis en esto y por qué me detengo? Porque muchas veces uno escribe, pero no sabe qué está escribiendo. Muchas veces uno lee lo que otro escribe y no sabe qué quiso decir. Y la dificultad está en que no hay claridad, ni siquiera de qué palabras está utilizando. Hay frases mal articuladas. ¿Sí? Hay frases que no tienen ni estructura ni arquitectura. Y que hay párrafos y que por consiguiente entonces los párrafos son una cantidad, están sueltos. O que los párrafos no tienen puntuación. Entonces son frases largas, luego no son frases adecuadas. O son frases, luego no son párrafos porque no alcanza la extensión, o por corto o por largo, por cualquiera de los dos peca. Y que no tiene clara esa superestructura en cuanto a cómo, qué es lo que contiene, pues cómo lo dispone, ¿sí? Y que no tiene esa macroestructura en cuanto al sentido, ¿sí? En el mensaje que quiere dar. Habla de una cantidad de aspectos y a la final no habla de nada. Habla tanto que no. Entonces, o trata un tema y no le da el foco, ¿sí? Da vueltas y vueltas. Entonces, eso se logra, se perfecciona si uno tiene claro que hay una palabra adecuada para cada momento, para cada contexto, que esas palabras deben articularse en frases y la frase y oración tiene una estructura que la vamos a ver y que para poder hacer un buen texto tengo que estructurarlo mediante párrafos. Luego, entonces, a la hora de yo escribir, lo primero que tengo que pensar, además de tener en cuenta lo que acabo de decir, es que debo de tener temas y subtemas. Entonces, plantearlo, afirmar, desarrollarlo y concluirlo.
Esa es la parte, es la forma más sencilla de explicar entonces que si tengo un tema, ese tema debe estar alimentado, debe ser coherente con unos subtemas o con unos temas secundarios. Y que cuando yo estructure ese tema debo de tener un planteamiento, una entrada, un desarrollo y una conclusión. En el planteamiento yo afirmo, infiero, y en el desarrollo yo argumento, critico, y en la conclusión reafirmo y hago propuestas. ¿Sí? Dicho de otra manera, yo puedo decir que el ensayo escrito, el ensayo que vamos a comenzar a escribir nosotros, debe tener 4 elementos, 4 partes, para que a partir de ello yo de esos 2 elementos que acabo de decir, tanto la estructura como tanto el sentido o el mensaje que quiere decir. La estructura en cuanto a que debe haber un párrafo de entrada, un párrafo o unos párrafos de desarrollo y un párrafo de cierre de conclusión. Y el sentido en cuanto a que debo de tener un tema y unos subtemas, y que esos subtemas deben de estar explicados, ¿sí? A partir de qué lo causó, qué antecedentes, qué afirmación, o sea, qué propongo, qué encontré sobre ese tema, qué puedo decir, o de otro mío, y qué concluyo, qué va a cambiar la realidad de lo que estoy tratando. Entonces aquí está el esquema, miren, yo puedo pensar en un problema, ya lo decíamos, cuando uno habla o escribe está interpretando la realidad, o está presenciando, o se está haciendo una pregunta, o está comprobando una afirmación. Entonces lo podemos llamar problema o tema, ese es el tema. Entonces, cuando yo les decía ahorita, pueden hacer una pregunta a partir de la afirmación, es así. Ahora, esos problemas son parte de la realidad. Y repito, es el tema. Y puedo pensar que ese tema tiene unos subtemas que lo alimentan. Ahora, cuando yo tengo más de 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 subtemas, es porque ese tema no está planteado con un foco exacto. Entonces, lo que propongo yo, lo que recomiendo es que el tema, que el tema sea concreto, ¿sí? Abarcante y que tenga máximo 3 subtemas para que le permiten los párrafos de desarrollo explicarlo muy bien. Ahora, después del problema, yo digo las causas. O sea, yo lo planteo, lo describo, repito, con los subtemas. Eso puede ser el párrafo de entrada, el párrafo de desarrollo, entiéndase así. Ahí no hay lugar, como estamos haciendo ensayos escritos, ¿sí? Artículo escrito que aplica para los artículos periodísticos, pero aquí lo vamos a aplicar eh, en el artículo académico, en el ensayo académico. Entonces, ese párrafo de entrada es donde yo planteo el tema y los subtemas y una descripción muy rápido de ese tema. Pero entonces en los párrafos de desarrollo, en los del centro o en el párrafo de desarrollo, porque vamos a comenzar haciendo el ejercicio acá en clase con 3 párrafos mínimo. Párrafo de entrada, párrafo de desarrollo y párrafo de cierre. Pero los párrafos de desarrollo, el desarrollo pueden ser varios párrafos. Consiste en que estén bien articulados, bien descritos. Y eso se llaman buenos conectores ideícticos, que es un tema que también vamos a ver acá más adelante. Pero entonces después esas causas, yo explico de antecedente, de dónde viene, y hago afirmaciones en cuanto a proposiciones, a qué puede, si ya dije de dónde viene, de dónde procede, entonces puedo afirmar, puedo proponer la consecuencia, ¿sí? Puedo proponer qué es, a dónde va a llegar ese problema. Eh, en cuanto al cierre, entonces, yo puedo ya concluir, ¿sí? Y lo mejor es yo retomar lo que dije pero en el tema principal, ¿cierto? Es lo mejor. Retomar y todo lo que comprobé aquí con las afirmaciones y con los antecedentes, lo llevo a redondear, a comprobar, ¿cierto? Y puedo incluso dejar una reflexión o posible impacto, pues futura transformación, ¿sí? Esa es la propuesta de lo que tenemos que hacer con el ensayo. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Usted se va a atrever a escribir, ¿sí? Usted va a escribir. Ahora, eso se llaman relaciones textuales. Quiero aclarar, aquí en este ensayo, usted necesariamente tiene que acudir a otras fuentes. De hecho, yo he escuchado que autores afirman que todo está inventado en la vida, que luego todo lo que decimos es producto de lo que aprendimos, copiamos o pues tomamos, la palabra no es copiar, tomamos de otros, ¿sí? Entonces, para eso existen las citas y referencias, la cita. Entonces, si yo estoy hablando de un problema muy grave de la vacunación, por ejemplo, entonces yo debo decir cuántos vacunados hay en este momento en el mundo. Entonces, ese dato me lo proporcionó la Organización Mundial de la Salud. O cuántos, cómo es que está mermando
la situación de contagio en Medellín? Pues la fuente es la Secretaría de Salud de Medellín, por consiguiente la alcaldía. A eso se refiere. Entonces, claro, aquí en causas afirmaciones, sobre todo en esta parte del desarrollo, que son estos dos, de un escrito, es donde yo hago uso de las fuentes. Y lo más adecuado, que también lo vamos a aprender acá en el curso, es saberlo citar para que no sea un plagio, para que no sea una copia. Entonces, así es la propuesta de cómo vamos a escribir y entonces hay unas relaciones textuales. Entonces, ya después, cuando ya estemos escribiendo, ya, pues, como lo decía ahora, existen los conectores, los deíticos y las palabras apropiadas, que son lo contrario al comodín. ¿Para qué? Para alimentar, para enriquecer el texto. Y esas remiten al lector a lo que se ha nombrado, a lo más usado. Entonces, hay repeticiones, pronombres, en fin. Pero por ahora concentrémonos en el ensayo escrito. ¿Sí? Preguntas hasta allí de lo que he dicho, de lo que he expuesto. Los escucho. ¿Está todo claro? Profe, Sí, Luisa. profe, cuando usted habla de, en la parte de la conclusión del cierre, que usted dice que es bueno, digamos, retomar lo que se mencionó en el primer punto, que es como el problema o la iniciación del tema o subtema, no entendí bien esa parte. Es la comprobación. Es decir, uno no puede comenzar a decir que el problema del COVID consiste en que la gente no se vacuna, entonces digo que la gente no se vacuna por tres razones, por el miedo, por las falsas historias que han hecho en relación con la vacuna y por la falta de recursos y la falta de recursos de parte de la falta de sitios de vacunación. Son tres, ahí está el tema y los subtemas. Y comienzo a decir los antecedentes y las afirmaciones en cuanto a cómo las cifras me muestran, cómo el gobierno una cosa dice, otra cosa hace, cómo, bueno. Y al final, entonces, yo no puedo decir, en conclusión, entonces, en conclusión, el virus del COVID-19 se transmite mayoritariamente por el aire y no como se cree inicialmente. ¿Qué tiene que ver eso con lo que planteé en el comienzo? Entonces yo debo retomar la afirmación principal, el tema principal para decir qué fue lo que comprobé, a dónde lleva. ¿Sí? Y cuando digo que uno puede cerrar diciendo, entonces también con una reflexión, con una pregunta, con una exclamación, es que yo entonces, teniendo en cuenta lo que dije al comienzo, puedo decir, entonces, en conclusión, hace falta más inversión, no solamente en las vacunas, sino en la promoción y en los incentivos para la juventud o para los diferentes rangos de edad, para que pueda entonces ser efectiva la campaña. ¿Es eso, Luisa? Listo, profe, muchas gracias. A eso me refiero. Pero tranquila que usted va a tener la oportunidad, como todos sus compañeros, de llevar a cabo eso que estoy diciendo, de llevarlo a la práctica. Acuérdese que esto es un taller. ¿Sí? Bueno, preguntas. Ya me va a pasar otra vez al blog. Bueno, quiero ver a Alejandro, está por aquí, quiero escuchar a Alejandro. Alejandro, ahorita estabas hablando de unas imágenes que viste en el blog. Entonces quiero que te refieras a esas imágenes. Sí, profe, pues estaba viendo que sí, las imágenes que yo las dijo en el Dropbox. Bueno, ya, Eran, son estas mismas, ajá, Alejandro. sí, sí, son esas mismas, estaban ahí como en parejas y muestra como dos realidades, siempre está Ah, como su contraparte opuesta. Por ejemplo, ahí al principio, por ejemplo, mostraba un bebé que está como bien alimentado, bien cuidado, y otro que nació o está en otras condiciones muy deterioradas. Eh, y básicamente las imágenes eran así. Entonces, por ejemplo, si mostraba una parte de la religión, mostraba, digamos, el otro extremo, que como los que se anteponen, o sea, como los Alejandro, algo opuestos. así como ahorita, ¿quién fue que me le echó el piropo al gato? Yo. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Yo. Ah, Yamile. Entonces le gustan los animalitos también. Sí. Bueno, es como si yo pongo una foto de cuando este gato llegó acá en octubre del año pasado, o más, en julio del año pasado, este gato, el gato amarillo que pasó, pues, incluso vieron pues lo fresco del gato, es de las primeras veces que lo hace, él no acostumbra a hacerlo cuando estoy en clase, pero es irreverente, pasa por encima, él va para donde va. Pero este gato lo iban a matar, ¿no? Le iban a hacer la eutanasia porque el gato estaba pues muerto, sí, tenía unas heridas abiertas, era un gato callejero. Entonces, como si yo pongo esa imagen que alguna vez hice una publicación de cuando llegó, ¿sí? Cuando empezamos a recuperarlo y cómo está ahora, ¿sí?
A eso te refieres, Alejandro, ¿cierto? Eso se llama un contraste, ¿sí? Exacto, profe, sí, Porque esa es la palabra. que este gatico es adoptado, entonces claro, es un gatico callejero que recogí y miren cómo está allá, entonces eso es mirar, sí, y ahí pasa. Bueno, entonces miren lo que dice acá, mira con atención la sucesión de imágenes, reel de imágenes, lo pongo como americanismo, como porque es un tecnicismo que utilizan los productores de televisión. Quiero aclarar lo siguiente, ese no es un video, los videos tienen sonido y tienen imagen, y en algunas ocasiones tienen locución, pero lo mínimo que debe tener un video es imagen y sonido. Lo ideal es que tenga también locución. Ese es un video, ¿ya? Entonces, por eso lo llamamos reel. Lo que vamos a ver a continuación no es un video, no son videos porque no tienen ni locución ni sonido. Son unas imágenes. Reel quiere decir sucesión o sí, o conjunto. Sucesión, unas imágenes allí. Entonces, ese reel de imágenes que yo construí, que yo busqué en la web y que tengo allí, es para que las miremos. Contenidas en el siguiente material y escriba al respecto. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a escribir. Ahora, las imágenes todas tienen que ver, como decía Alejandro, con contrastes, pero tiene que ver con una misma realidad. Ya ustedes tienen que hacer su idea central. Todos los ensayos no van a ser iguales, porque cada uno tiene su punto de vista, el sello de cada quien. Lo que sí debe ser igual es la estructura que estamos proponiendo. ¿Sí? Igual, o bueno, debe respetarse, debe tenerse en cuenta, no igual, sino tenerse en cuenta es la gramática, la ortografía, esa sintaxis, esa semántica, es decir, esa estructura inicial que estamos proponiendo, ¿sí? Para estos, para escribir. Entonces, otra tarea que vamos a hacer hoy es que vamos a hacer nuestro primer ensayo. El primero fue la presentación personal. El segundo que nos queda es un comentario. Pero entonces ya lo que les estoy pidiendo es que hagamos ahora sí un ensayo escrito. Y por eso expliqué la estructura del ensayo. ¿Qué vamos a hacer con ese ensayo? Lo vamos a escribir y lo vamos a preparar para la próxima clase. Y en la próxima clase, cada quien con su ensayo en la mano, en su computador, vamos a autoevaluarlo y a comentarlo. ¿Es claro lo que vamos a hacer? Preguntas para mirar las imágenes con las cuales ustedes van a escribir, a partir de las cuales ustedes van a escribir. ¿Sí? ¿Es claro? Profe, ¿sabe que el ensayo lo debemos subir al Dropbox o solamente traerlo a la clase? Lo segundo, yo dije, mire Ismael lo que he venido diciendo, voy a repetirlo. Ustedes escriben y lo van a traer cada quien con su ensayo en la mano, en su computador, para la próxima clase. Y lo vamos a autoevaluar. Todavía no estoy hablando de lo que lo subamos al Dropbox. Listo, ¿Ya? profe, gracias. No lo vayan a subir todavía. Ahora, yo me imagino que estás preguntando eso porque en el Dropbox hay una carpeta que se llama primer ensayo, pero dice autoevaluado. Entonces falta que lo autoevaluemos y lo vamos a hacer durante la clase. Entonces ahí no puede pasar lo que pasó con la presentación de hoy, que no la trajeron, porque si no lo tienen listo, entonces ahí sí no podemos hacer la autoevaluación. Entonces, por favor, lo deben hacer cada quien con su ensayo. Es claro para todos. ¿Quién más iba a preguntar fuera de Manuel de Ismael, perdón, que alguien más activó micrófono? ¿Fue Manuel? ¿O quién me activó micrófono al momento que Ismael lo hizo? ¿No? Bueno, preguntas. Bueno, vamos a ver las imágenes. Entonces, pero estoy preguntando acerca de dudas porque pues para que vean las imágenes y vayan mirando qué es lo que van a hacer con ellas a pesar de que las imágenes están en el Dropbox y están en el blog. Entonces les quedan ahí para que ustedes las miren cuantas veces quieran, las reproduzcan cuantas veces quieran. Pero, profe, el ensayo es en sí que, con respecto a qué de las imágenes, ¿definiendo una postura o en relación a qué? Usted va a escribir al respecto de la imagen. Entonces, si vamos a decir aquí, yo dije, escribir es escribir sobre la realidad. Y usted debe escribir sobre un tema, una situación o un problema. Entonces quiere decir que usted en las imágenes va a detectar cuál es el tema, cuál es el problema, cuál es la situación. Para eso usted vamos a aprender a sacar, a establecer una idea central y unas ideas secundarias, o un tema y unos subtemas. Entonces por eso dije que todos los ensayos van a ser diferentes, porque cada quien de manera muy personal va a mirar sus imágenes y se va a establecer. Santiago, ¿me dice entender? Sí, sí, profe. Bueno, pero veamos las imágenes y hacemos así como hicimos con el foro, un comentario rápido y ya dejamos la tarea. Bien, entonces ustedes estas imágenes, como nos dijo Alejandro, las pueden ver en el Dropbox y aquí en el blog también. Puede ser con el enlace que está acá abajo o con este que tengo acá.
Voy a comenzar con estas primeras imágenes. Este dura 1 minuto con 37, no tiene audio. Entonces quiero saber si ya tienen en pantalla las imágenes. Sí, señor. Bien, entonces vamos a ver, uy, ¿qué pasó que me perdí aquí? Me perdí. Ah, sí, ahora sí. Entonces voy a rodar y una vez terminemos vemos el otro reel de imágenes. Siguiente reel de imágenes. Muy bien. Bien, comentarios. Hagamos una rondita rápida de comentarios para que orientemos mucho más el trabajo que debemos hacer. Los escucho.
A ver, los escucho. Profe, Alejandro. sí, con respecto al segundo reel, ese fue como Sí. que me pareció muy interesante y es de las dos realidades que hemos vivido, pues antes del COVID, de la pandemia y ya ahora en ella. Pues pienso que la vida cambia en un segundo. Mire que antes nos podíamos reunir con la familia, con los amigos, sin ningún problema. Cambio hoy en día es todo como con más restricciones. Ese Ujú. segundo reel me parece que se enfoca más que todo es con lo del COVID. ¿Cómo relacionarías el primero con el segundo o el segundo con el primero? ¿Cómo? Porque de todas maneras sí tienen que ver, ¿o no? ¿Cuál es el punto de unión entre esos dos? Yo diría que todos somos iguales. Pues yo diría Sí, eso. sí, Pues sí, sí, está porque bien. en el primero, para mí ahí lo principal es como que hacen la comparación de la pobreza y la riqueza. Pues me parece a mí que ¿Y en el segundo? en gran parte de las imágenes es eso, ¿cierto? Y en el segundo muestran que con lo de la pandemia todos pues estamos en las mismas condiciones. Pero mi pregunta es que los dos tienen que ver. Uno podría escribir teniendo en cuenta los dos, o sea, no son aislados. Los dos son una realidad, los dos son en el mundo, los dos plantean contrastes. Ya voy Sí, con sí, Luisa y después con Emanuel, ¿cierto? sí, ahí sí, Muy sí bien. tienes Muchas razón. gracias, Alejandro. Luisa. Listo, bro. Profe, yo diría que, o sea, en el primer reel aparece la imagen final de, digamos, como de la galaxia, ¿cierto? Ujú. Como la Vía Láctea y todo eso. Entonces, yo pienso que siempre ha existido ese contraste de el bien y el mal, el rico, el pobre, digamos como la pobreza y pues como las personas que sí tienen la capacidad. ¿Qué pasó con el segundo reel? Que digamos que esas personas que digamos tenían una vida normal o que podían llevar como su ritmo de vida, digamos como al gusto que se pudieran dar, también tocaron de una u otra forma a fondo. Entonces pienso que el segundo reel muestra que también estando arriba se puede llegar a tocar fondo o se puede llegar a otro nivel donde de pronto las personas no tenían pensado llegar. Muy bien. Emanuel. Bueno, profe, pues yo en los dos pueden encontrar contrastes, pero algo que me parece muy importante y que ya lo están diciendo los compañeros es justamente eso. En el primero vemos dos contrastes en, digamos, de cultural, de riqueza, pero algo que nos une en el segundo es que nos damos cuenta que a pesar de la religión o de la riqueza o del lugar donde vivamos, el COVID básicamente abarcó todo el planeta, como lo mostraba en el segundo reel, ¿cierto? Entonces podíamos ver en el segundo, por ejemplo, que había gente de Japón con el tapabocas, gente de Estados Unidos con el tapabocas, gente encerrada. O sea, ya no estaba la comparación entre las culturas, las religiones, la capacidad adquisitiva, entre otras cosas, sino que ya todos estamos como dentro de esta realidad y que es el COVID-19. Sí, hay diferencias que el hombre plantea, pero la naturaleza no. Pero miren que hasta con el COVID hay diferencias, ¿no? Ustedes cuéntenme en cuánta información han oído hablar del número de vacunas, incluso de los muertos de África. Yo medio escuché algo de África, pero mucho, mucho no. Entonces, en África no hay COVID. Sí, lo que pasa es que los medios de comunicación y los intereses del hombre son los que, del ser humano, son los que plantean como esas diferencias. Hay más manos alzadas, pero yo no estoy viendo aquí quiénes. A ver, yo miro quién más tiene la mano levantada, quién más la levantó, o la levantaron y la bajaron. Creo que fue Juan José, ¿cierto? Juan, había otras dos manos levantadas, por favor, que Juan José escribió por el chat de del la grupo. reunión que debía ir a terapia. Ah, bueno, listo. Juan entonces ve la clase, de la clase y se desatrasa con la actividad que vamos a dejar y con la asignación de lectura que ahorita vemos o alguno de ustedes toma nota para que le cuente a él, pero yo voy a mandar pues toda la información. ¿Quién más levantó la mano?
Profe, había sido yo, pero o sea, ya no tengo como más que agregar. No, yo creo que sí. ¿Cuál es tu punto de vista frente a eso? Pues, a ver, el primer video sería como nos planteado, o sea, que todos vivimos bajo un mismo mundo, pero diferentes realidades, ¿no? Sí. Como Mira puede que sí ser tenés algo que la decir vida y la muerte. y va en la misma línea de lo que han dicho tus compañeros, pero es tu propia opinión y esa ¿Sí? opinión que estás expresando, Cristian, la vas a argumentar mediante los antecedentes y vas a hacer afirmaciones consultando, mirando esa realidad, mirando más, ¿sí? Y vas a concluir Listo. reafirmando tu punto de vista al momento de hacer un ensayo, ¿sí? Listo. Muy bien. Entonces, el trabajo que tenemos para la próxima semana, y aclaro nuevamente, no lo suban a Dropbox. Sí hay que subirlo a Dropbox, pero después de que lo miremos en clase y de que lo autoevaluemos con todos. Entonces, cada quien, no vamos a leer el documento de cada uno va a hablar de él, o bueno, vamos a leer partes y vamos a continuar con este tema de construir un ensayo. Por última vez, o bueno, ya hoy, digo, ¿es claro lo que debemos hacer? ¿Dónde está el material? ¿En qué sentido está el trabajo que tenemos? Sí, señor. ¿Sí? Usted va a hacer su ensayo a mano porque no tiene forma de digitar. Hágalo a mano, que a la hora de autoevaluarlo lo hace también a mano. Pero a la hora de subirlo a Dropbox, le toma una foto, la pone en Word y ya la sube, ¿cierto? Usted lo tiene en Word, en un archivo, téngalo a mano y sobre ese archivo hace las correcciones que le arroje o que resulten de su autoevaluación. ¿Sí? Bueno, hay como suficiente ilustración, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese es el segundo trabajo que nos queda para la otra semana, ¿cierto? Más el que aplazamos de hoy, que es el de esa presentación, ¿cierto? Que era para hoy, pero la dejamos para la otra. Entonces tenemos un comentario y tenemos este ensayo. Muy bien. Vamos, voy a pasarme nuevamente a o bueno, voy a mostrar acá, mejor para no pasarme, ahorita me paso, que está en dos versiones. Resulta que en el Dropbox también está la asignación de lecturas. Alejandro, ¿la pudo ver o no? En la carpeta, Profe, sí. profe, sí, de hecho yo vi que estaba pues el cuadro, estaba ya definido, incluso ya sé cuál es como la lectura que me correspondía a mí. Muy bien. Entonces voy a buscar aquí donde está perdón, es que estoy en donde no es acá. Bueno, entonces yo voy a irme a la unidad 4, a la entrada 4, y ahí en el blog puedo encontrar la asignación de lecturas. Entonces acá dice asignación de lecturas, grupo 30. Me están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Entonces en el 4 que se llama, ¿por qué me voy hasta el 4? Porque estas lecturas son para dentro de 2 meses. Es decir, esta lectura, alguien que, a ver, miremos acá, la última clase es por allá en noviembre, entonces para la primera semana de noviembre, última de octubre, vamos a hacer esta experiencia de lectura. ¿Por qué la asigno desde hoy? Para que ustedes organicen sus tiempos, organicen todo y les quede y planeen bien y puedan entonces leerse completo estos textos, que algunos son largos, otros no tan largos, pero que la idea es que los lean. Y mi invitación es que a que sea como una experiencia. Entonces, imagínense que es la aplicación activa 9, pero repito, las vamos a asignar. Entonces vamos a asignar unas lecturas al azar con unos números acá. Entonces acá dice asignación de lecturas, grupo 30. Entonces, le doy doble clic y hay un cuadro, voy a ampliarlo para que se vea acá, ¿sí? Entonces acá está, ¿sí? El primer libro se llama La muerte de Lord Edward, de Agatha Christie, y le corresponde a Mariana Arango. El último se llama Martín Fierro, de José Hernández, y le corresponde a Manuel. ¿Sí? Cada uno tiene su nombre al frente, tiene su texto. Estos textos yo los dispuse también en el Dropbox. Esos están en el Dropbox para que usted los pueda bajar, los pueda leer. Es decir, si usted no desea comprar el libro, no lo va a prestar, ahí está el libro. ¿Qué les pido con esta experiencia de lectura? Que no película, no resúmenes, porque la lectura, las películas son unas adaptaciones y son adaptación frente a la ficción y por muy fantasioso que sea el escrito, pues si uno va a esas adaptaciones o va a resúmenes o lee incompleto, pues no va a tener todo lo que dice y no va a ser una experiencia. Entonces, por eso también lo estoy dando con tiempo. Entonces está la asignación de las lecturas y la actividad que vamos a realizar es esta.
Realiza la lectura del texto asignado en clase y responde a los siguientes cuestionamientos. ¿Qué conocimientos adquirí mediante la lectura? ¿Qué situaciones o problemas aplicables a mi vida identifiqué a lo largo de la lectura? ¿Qué palabras nuevas o expresiones que no conocía? ¿Y cómo aplica el argumento a las situaciones planteadas por las situaciones planteadas por el autor en asuntos cotidianos de la administración de empresas? Entonces, elabore un texto que se ajuste a las exigencias, un texto con esto, pues prepárelo. En cuanto a extensión y concreción, diría yo 2, 3 páginas, haciendo uso del espacio disponible en la parte inferior, va a ser un comentario de media página y va a preparar un texto. Entonces, esta actividad va a constar de 2 momentos. Uno, que nos vamos a reunir en la clase y haciendo uso del micrófono y de la cámara, cada uno de ustedes va a hablar de su experiencia de lectura. Nos va a compartir qué leyó, entonces nos va a contar qué conocimientos nuevos adquirió, qué situaciones o problemas específicos de su vida identificó allí o que usted ha visto en la vida, qué palabras nuevas, y no es la tradicional lista de 100 palabras o de 30, no. Aquí basta con que sean 2, 3 palabras y que además usted no lea lo que encontró en el diccionario, sino que usted con sus palabras diga qué significa y cómo aplica el argumento a situaciones de la administración de empresas. Hay muchos que leyeron ese texto en el bachillerato, por ejemplo, si es un texto, pues novela además, pero cada momento es un momento único. Dese la oportunidad de volverlo a leer y de darle esta mirada. Entonces noten ustedes que yo no estoy pidiendo un informe de lectura, o sea, no estoy pidiendo la biografía del autor, el resumen, argumento, personajes, trama, opinión personal, no. ¿Sí? Estoy diciendo que nos acerquemos a ese texto y que busquemos en ese texto experiencias, conocimientos, que nos identifica con la administración. Y así se hace la experiencia de lectura. Voy a trasladarme a la presentación de clase y voy a mostrar entonces que también esa sirve, que se las voy a mandar. ¿Sí? Allí también está planteada la experiencia de lectura. ¿Sí? Si a bien tienen tenerla allí, entonces si alguno tiene problemas con el blog, pues no lo va a impedir a que pueda desde ya mirar la experiencia. Acá están las mismas preguntas. La aplicación está en el blog, la acabo de decir, queda grabada en esta clase. Repito, la van a preparar pues para esa antepenúltima clase, por allá en el mes de noviembre. Y acá está el cuadro al que se refería Alejandro, ¿cierto? Está más visible, diría yo. Más legible, perdón. Sí, más legible. Pero ustedes pueden consultarlo en el Dropbox. ¿Sí? Voy a pasarme al Dropbox también y voy a mostrarles en dónde está la experiencia de lectura. También, entonces acá. Tengan cuidado con lo que les dije, que no se vayan a la carpeta central y entonces en esa carpeta suben todo. ¿A qué me refiero con lo que dije al comienzo de la clase? Que acá antes de que estén las regiones, acá donde dice regiones, aquí hay unas carpetas. Estas carpetas son la carpeta central donde está toda la información. ¿Dónde estaban esos documentos, esos trabajos que yo les dije que me tocó sacar de aquí y al otro lado? Que yo hice, estaban acá. ¿Cierto? Entonces, por una única vez les dije, bueno, se los voy a trasladar yo los agrego en donde debe estar. Entonces debe estar allí donde dice grupo 30. Y en donde dice grupo 30, ¿sí? Aquí hay una carpeta 11 que es la experiencia de lectura. Ahí van a subir un comentario y vamos a hacer un foro, ¿cierto? Pero entonces aquí en la parte de arriba dice asignación de lecturas también. Recuerden que aquí me abre una ventana emergente, entonces me tocaría salir, volver a entrar. Ahí lo tienen también. Entonces lo tienen en el blog, lo tienen en la presentación de hoy y lo tienen aquí en el Dropbox para que sepan qué libro. Alejandro, ¿cuál libro fue el que te respondió? Profe, me tocó el de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuál de Miguel Casamiento de engañoso. Muy bien, muy bien. Y así todos. Ismael, ¿cuál libro te correspondió? Profe, me tocó Cuento de Navidad de Charles Dickens. Muy bien. Miren, acá están los textos. Acá están los textos. Mariana, ¿qué texto te correspondió? Mariana Trujillo. El grillo del hogar de Charles Dickens. Ah, bueno, coincidieron esos dos, muy bien. Bueno, entonces, repito, no es que esto sea para la otra semana, no se dejen coger del tiempo con esto, léanlo, mírenlo. Yo el día que hagamos la socialización voy a dar mi punto de vista sobre la experiencia. La idea es que todos traigamos nuestro tema clase y lo podamos compartir, que podamos socializar. Repito, no estoy pidiendo el tradicional informe
Entre otras cosas, pues todos esos informes están ya en la web. Uno va y busca un resumen de un libro, lo encuentra y encuentra trabajos ya hechos. Yo quiero que usted haga su propio trabajo como experiencia. Repito, como experiencia de lectura. Bien, ¿es clara la actividad? ¿Es clara la actividad? Bueno, ¿son claras las actividades que durante el día de hoy quedaron del día de hoy? A ver, ¿quién me las recapitula? ¿Quién me las recuerda? Jennifer, adelante, te escucho. Te escuchamos. Sí, señor. Bueno, la primera actividad es revisar la presentación en Dropbox de la que teníamos pendiente para hoy, para socializarla a la próxima clase. También debemos hacer el comentario en el blog, que es como, pero se me escapa la palabra. Comentarios sobre el administrador y las TIC. Exacto. También tenemos que escribir un ensayo de acuerdo pues un tipo de ensayo de acuerdo a las imágenes que nos mostró en los dos reels. Y este último, que es lo del libro, pues que empezar a leerlo y todo. Bueno, entonces digamos que aquí está el balance de lo que llevamos en estas 2 primeras semanas. Una presentación personal, solo Luisa pues faltaba, yo le di el plazo para que lo suba de manera extemporánea. Nos queda este comentario TIC hasta el 30, construir el ensayo con el reel de imágenes, preparar para la próxima clase, revisar presentación, comunicaciones de la gestión, la aplazamos a raíz pues que hoy no había pues como trabajo en ese sentido, y sigan ingresando a los recursos. Aquí no pongo lo de lectura porque aquí estoy viendo los pendientes, pues los que hasta el momento deben cumplir. Próximamente pues estableceremos concretamente la fecha de esa lectura, pero si quieren consultar es la penúltima clase. O sea, el penúltimo martes que vamos a estar aquí, cuando vamos a hacer esa experiencia de lectura. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando Sí. le vamos a solicitar las asesorías del grupo, ¿qué datos debemos de ponerle? No, simplemente que va a pedir asesoría para mañana. Voy Listo, a terminar gracias. la clase de hoy y pienso que tengo disposición de quedarme con quienes quieran con ese tema del blog. Si quieren mañana hay otros compañeros de lectoescritura de Medellín, con ellos voy a hablar el tema del trabajo final porque ellos ya están terminando y saco el tiempo para hablar con ustedes. Y ahorita nos podemos quedar siquiera hasta las 6 de la tarde, yo voy subiendo aquí la clase, voy mirando y podemos quedar para que en línea hagamos las nuevas invitaciones, en fin, ¿sí? Les propongo eso también para que nos quedemos otro rato, ¿ya? Listo, por mí está bien, yo me quedo. Bueno, la próxima que vamos a ver. Valentina, por favor, lee. Bueno, autoevaluación, primera versión, ensayo escrito, oraciones e inferencias, talleres gramática y ortografía, lecturas recomendadas. Bueno, voy a recomendar más lecturas y voy a poner unas lecturas, pues 3 lecturas que ayudan mucho con la redacción. Vamos a autoevaluar, recuerden, lo vamos a autoevaluar. Quiero decir que aquí en el curso, en el taller, tratamos de hacer la mayor cantidad de evaluaciones, es decir, evaluación, coevaluación, cuando usted con el otro mira, confronta, heteroevaluación, cuando otro le valora, como en el caso de ese comentario que van a hacer y la presentación personal, yo con unos elementos ya dichos lo valoro, la evaluación de iguales, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, le digo al otro, Mariana, evalúe usted el trabajo de Valentina, Valentina el de Mariana. Y la autoevaluación, que es cuando yo mismo me califico, yo mismo me pongo la nota. Entonces, eso es muy importante, no solamente por la modalidad de evaluación que es, sino porque si uno le habla a los administradores les toca hacer evaluaciones a su personal. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es evaluarnos nosotros mismos para estar en la capacidad de evaluar a otros. Pero la mayoría de las veces uno llega a evaluar a otros y ni siquiera se sabe evaluar uno mismo. Entonces, prepárense para esa actividad que es bien interesante, bien formativa, porque yo no dejo de reconocer que evaluarse uno mismo es muy duro. Decir uno que tiene que mejorar, eso le duele a uno mismo, uno ponerse, ¿sí? Aquí ocurre que hay personas que se dan muy duro y tampoco es bueno uno darse duro. Yo le llamo eso a flagelarse, pues autoflagelarse. Hace látigo, y no es bueno. Tampoco es bueno darse piquitos todo el tiempo. Hace tan lindo yo, tan precioso yo, todo lo mío es perfecto, no. Entonces, con el buen gusto, ética, equilibrio, usted puede autoevaluarse. Entonces, recalco, ese texto es la primera versión que vamos a hacer con las imágenes. Y el método es, ustedes lo traen a clase y yo sigo hablando de pautas, escuchamos,
hago comentarios, todos escuchamos, todos corregimos, nos ponemos una nota con ese primer ensayo y va a salir otro segundo ensayo después con correcciones. Pero entonces por ahora concentrémonos en una primera versión, repito, la autoevaluamos antes de subirlo a Dropbox, entonces lo traemos para la otra clase. Vamos a ver el tema de oraciones e inferencias y de ahí vamos a asignar unos talleres y vamos a recomendar más lecturas. Eso en lo que tiene que ver para la próxima clase. Yo sigo recordando entonces que las asesorías todos los miércoles, miren la condición acá o el requisito, cada estudiante haciendo uso del espacio creado en WhatsApp para el grupo de clase debe solicitar su turno de asesoría hasta 23:59 del martes, o sea, hasta hoy en la noche lo pueden hacer. Esto aplica para ustedes y para todos los compañeros pues que ven clase los jueves, los miércoles y los martes por la mañana. A las 6 de la mañana hay una clase también de lectoescritura para los compañeros de Medellín. Muy bien, esto en lo que tiene que ver a la clase de hoy, las dos sesiones que hicimos con el día hoy, día martes 24 de agosto. 2, 3 comentarios rápidos sobre qué nos llevamos de la clase, el balance de la clase, el cierre de la clase, como siempre acostumbro a hacerlo. Adelante, ¿quién quiere hacerlo? ¿Alguien que no haya hablado hoy? Bueno, yo. Bueno, primero que todo, me parece pues muy importante como estar bien atentos a lo de la clase, porque pues viendo la situación de que muchos no revisamos pues la carpeta. Lo otro, pues como la importancia pues de, mm, de tener una buena comunicación y de saber expresarnos de forma asertiva. Y ya. Muy bien. Muy bien. Que no hayan hablado hoy. Ángela, adelante, te escuchamos. ¿Qué te llevas de la clase de hoy? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Aprendizajes. ¿Qué te llamó la atención? Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, algo que me llamó mucho la atención de la clase es, como dijo la compañera, de tener muy en cuenta cómo vamos a expresarnos, cómo vamos a decir las cosas y cómo tenemos que redactar correctamente un ensayo y eso. Muy bien, gracias, Ángela. ¿Quién más? Juliana, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Pues, pues estoy entusiasmada por el tema de los libros, pues el que nos tocó cada uno me parece muy interesante y que cada uno de nosotros les dé la oportunidad pues al libro para poder ver si nos puede llegar a gustar o no. ¿Qué libro vas a leer? A mí me tocó Desde mi celda, De de Gustavo Adolfo Gustavo. Bécquer. Ajá. Muy bien. Catalina, Se me quedó más que todo como con lo de las estructuras textuales, porque es algo que en sí es muy básico, pero que no mucha gente tiene en cuenta, porque uno muchas veces se encuentra con textos que prácticamente dicen mucho, pero al final no dicen nada. sí. Pero otras veces sabe qué ocurre. Uno dice, uy, cómo escribe de enredado Catalina. Y el que no sé leer soy yo, sabiendo que Catalina escribió bien. O bueno, también a veces uno dice, pero ¿por qué no me leen? Porque no sé escribir. Entonces aquí vamos a aprenderlo, paso a Aunque paso. ¿Sí, eso Catalina? sería cuestión de empatía. Pero es que a veces no basta con la empatía, porque acordate que cuando yo consulto un libro de Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer se murió hace rato, y Gustavo Adolfo Bécquer escribió por hace unos años, entonces no va a tenerlo allá para tener esa empatía. Digamos que esa empatía se logra con una asertividad comunicacional, o sea, sabiendo escribir de manera adecuada. ¿No te parece, Catalina? Pues por ese lado también. O sea, es que la empatía la logro yo cuando diga, es que como le digo yo, como le dijera, no, escriba bien, exprésese bien, utilice buenos conectores, buenos deícticos, que lo vamos a aprender a hacer. Eso es importante, Catalina. Emanuel, Profe, tienes más la que un mano levantada. sí, Sí. señor. Más que un comentario, pues de hecho sí, hoy aprendí mucho pues, de muchos temas, pero más que eso, quería pues preguntarle si de pronto nos puede habilitar o preguntarle si de pronto ya está ahí disponible de pronto más material en el Dropbox de referente a los ensayos. Por ejemplo, el tema de citar y de las fuentes, de las normas y todo eso, porque realmente
tengo muy poco conocimiento y no quiero hacer como algo mediocre, sino poder citar bien las cosas que vaya a poner. Bueno, en el blog y en el Dropbox está todo desde ya, pero, em, la idea es que vamos paso a paso. Yo mencioné que hay que citar, pero vamos a aprender a citar. Lo que pasa es que todo de una vez no, Emanuel, ¿cierto? Por ahora yo puedo mostrarles las lecturas que voy a recomendar la otra semana, pero que son las útiles para empezar pues para iniciar, ¿no? Entonces pueden ser, hay una que se llama El Tema, ¿sí? Hay una que se llama El Tema y que está acá en el blog, lo voy a mostrar, ¿sí? Me están viendo, ¿cierto? Entonces, yo reitero, yo no pongo todo de una vez porque entonces ustedes se saturan y entonces no es el método pues de enseñanza, aprendizaje adecuado. Estamos dando todo paso a paso, pero ante la inquietud y no diga que va a ser algo mediocre, no, va a ser lo que en este momento estamos pidiendo y lo que en el nivel que vamos es el adecuado. Entonces, todavía no pensemos pues en esas citas, referencias, no pensemos en los conectores, en los deíticos, muchos los utilizan y no son conscientes, pero vamos a definirlos. Las lecturas que voy a recomendar la otra semana, que vamos a dejar pues como para lectura, para que las trabajen, pero que si desean, básicamente con lo que he dicho hoy también está plasmado ahí, el tema, 2 modos de contar y volver a narrar. Con eso también vamos a hacer una actividad, pero repito, no la dejo hoy como obligatoria porque se me saturan ustedes, se me llenan de actividades y no es tampoco el propósito. Entonces, respuesta para Emanuel, si usted quiere ir mirando, mire, acá está el tema, 2 modos de contar y volver a narrar. Y en el Dropbox también está, conceptos del lenguaje. ¿Sí? El tema de citas y referencias está en una presentación que se llama Escribir en la Universidad y también está en Dropbox y en el blog. Pero repito, recomiendo que hagamos el ejercicio, que apenas hagamos la autoevaluación, hay elementos que yo se los entrego y que les explico y que también a partir de ello ya entonces la segunda versión que vamos a hacer de ese ensayo, que es corregido ya, podemos incorporarle esas lecturas. Quien las quiera hacer, bueno, pero repito, no las dejo desde ya para no llenarlos a ustedes de material y de trabajo, ¿cierto? Lo justo hasta ahora, que son las las actividades que referenciamos ahorita. ¿Listo, Emanuel? Listo, profe, ya sí, ya queda uno más tranquilo. Voy a tratar No, de hacer no. lo mejor posible y cada Ahora, día vamos mejorando. exacto, yo no voy a valorar ni les voy a pedir en el ensayo que van a hacer para la semana entrante todo lo de citas, no. Les dije, vea, si uno dice, de acuerdo con las últimas cifras de vacunados, esa cifra debe ser de algún lado, pues esa no se la inventó usted, ni es suya, debe ser de la Organización Mundial de la Salud, de la alcaldía. Entonces, lo adecuado es que uno diga, inicialmente, de acuerdo con datos entregados por la alcaldía de Medellín, ¿sí? Dale esa entrada y poner la cita, pero vamos a aprender a hacer citas después, ¿sí? Eso quise decir. Y no vamos a valorar desde ahí con ese rigor todavía. Vamos paso a paso, Emanuel. Listo, profe, muchas gracias. Bien, ¿qué más nos llevamos de la clase de hoy? No perder la razón por tener la razón. Exactamente, Yamile. No podemos perder la razón por tener la razón. Me sentí muy bien hoy cuando no perdí la razón por tener la razón y analicé y pregunté y entonces replanteé y dije, bueno, pues entre otras cosas, el currículo en el aula no es una lista de temas, ni la clase es que yo me siento aquí a las 2 y entonces tengo que correr para las 5 terminar en punto, o que entonces si yo no doy una cantidad de temas no fue efectiva, no. Hay unas dinámicas y unas características propias de cada grupo. Ustedes, pues los 15 que no hicieron el trabajo, eso determinó que entonces replanteemos porque el interés no es que estemos alcahueteando, que entonces y que cada que ustedes no lo hagan yo voy a aplazar, no. Por eso, por una única vez y por este arranque lo estamos haciendo. Pero quiero decir con ello que no perder la razón por tener la razón es entender también que la dinámica del currículo es lo que se va planteando, las condiciones, las características del socio del aprendizaje, es decir, del estudiante. ¿Alguien más? Yamile, gracias, se te quedó la frase. Esa frase con los años la fui acuñando, la fui incorporando a mi léxico y la aplico bastante en la vida. Muy importante saber aplicarla. Sí, no perder la razón por tener la razón. No estoy diciendo que no me equivoque yo en la vida, ¿cierto? Pero trato pues como de llevarla a la realidad. ¿Alguien más? Voy a leer qué hay por aquí en el chat.
Bueno, todavía están quienes se quedan, sí, quien quiera quedarse lo hacemos, con mucho, mucho gusto lo hago hoy, pues nos queda un espacio. Voy a dejar de hacer la grabación, entonces quien quiera retirarse, quien tenga algún compromiso, se puede retirar a partir de este momento